Hola, un saludo para todas y para todos. Les damos la bienvenida a nuestro canal. Hoy abordaremos un tema de mucha importancia y trascendencia que se vive en las instituciones educativas como en otros sectores de la población, y es lo relacionado con el acoso y sus diferentes modalidades. Pero antes los invito para que se suscriban a nuestro canal, le den un me gusta y compartan su contenido con sus amistades y compañeros. Bien, existen diferentes estudios que permiten denominar la violencia en las escuelas. Por la gracia de los medios de comunicación, hay un tema que ha sido más difundido que otro, y es el asunto del acoso escolar. A través de la historia, y hay estudios sobre eso, todas las personas de una u otra manera han sido protagonistas o activos o pasivos de diferentes circunstancias del acoso. En la escuela, en el colegio o incluso en los sitios de trabajo, hemos sido testigos y partícipes, repito, de ese tipo de violencia, de ese tipo de persecución, de ese tipo de hostigamiento, o bien hacia nosotros mismos, o bien hacia algún otro compañero que haya sido víctima de él. Ese sometimiento que lleva al protagonista o a la víctima no permite que la función para la cual ha sido creado ese espacio se cumpla de manera cabal. Los medios de comunicación hacen gala de todo lo que es el acoso de carácter escolar, donde se ha difundido asuntos emblemáticos, y muchos de ellos han servido incluso para que sean el marco normativo de lo que ha sido o es una legislación para atender el acoso escolar, que a mi juicio ha sido una política que no ha servido por la incapacidad de prevenir, y en lugar de disminuir la práctica del acoso escolar, estaba en aumento. Pero hay una violencia que es igualmente grave y que se vive también en las instituciones educativas: la violencia contra el servidor público, la violencia contra el maestro, el denominado acoso laboral, del cual son víctimas muchos educadores por parte, y como sucede también, y podemos hacer el paralelo entre el acoso escolar y el acoso laboral, donde hay protagonista el bullying como tal, que es, digamos, podríamos asemejarlo a las prácticas de corridas de toros, donde en un redondel se persigue y se torea, o se hace y se hiere a un animal para que éste de manera fiera, mientras que los otros, los que están viendo, los que están participando, incentivan al acosador. Hoy debemos en las instituciones educativas hacerle frente a esa violencia que se vive en las instituciones. Para los rectores, para los coordinadores, para los padres de familia, para las administraciones municipales, departamentales y para la sociedad misma, debería ser una política obligada el enfrentar y erradicar de las aulas de clase y de las instituciones educativas este tipo de violencia, sea acoso laboral, sea acoso escolar, o en muchos de los casos el denominado acoso sexual. El Estado debería generar hoy una política general que atienda de manera franca, directa, y erradicar de todos los entornos esta práctica perversa, que por eso la hemos denominado la violencia en el aula de clase. Una violencia que no permite avanzar en la construcción de una sociedad más justa y más equilibrada. Normalmente el acosador es una persona que tiene poder sobre su víctima, poder psicológico, poder económico,
como los empleadores frente a sus empleadas, que desde el Congreso de la República se ve esta práctica perversa, desde docentes inclusive hacia estudiantes o en ocasiones dentro de sus pares académicos o dentro de sus pares laborales que se ejerce ese tipo de violencia. Las tres prácticas perversas, acoso escolar, acoso laboral y acoso sexual, que se vive en las instituciones educativas, no puede seguirse presentando. Hay legislación que permite atender las tres, pero en esto requerimos hacer un esfuerzo común, donde se una los diferentes participantes que viven en una empresa, en un colegio, desde padres de familia, desde compañeros, desde las mismas autoridades dentro de la institución, los superiores jerárquicos, que también son víctimas en muchas ocasiones del acoso como tal. Ya dijimos que en este tipo de práctica perversa existen al menos tres actores. La víctima, que es acorralada por el victimario, que puede tener algún poder superior, alguna fuerza, alguna incidencia sobre esa víctima. Pero también los espectadores, que gozan, que disfrutan de ver cómo el otro padece esta circunstancia, que se ríe y que no debería ser así. Si la administración pública, y de manera particular los protagonistas y directores o encargados de administrar la educación, quieren mejorar las condiciones y la calidad de la educación, deberían generar cero tolerancia frente a la violencia, frente al acoso, cualquiera sea. Incluso los protagonistas pasivos, esos que disfrutan o a los que no les interesa porque no son ellos los que son víctimas del acoso, debemos hacer y cerrar filas en torno a esa práctica perversa. Los estudiantes que son acosados no quieren asistir a las instituciones educativas, no dan el rendimiento académico que debe ser, y hemos tenido no pocos casos de estudiantes que atentan contra su propia integridad porque le cogen, entre comillas, pereza a la asistencia a la institución educativa. Pero ese mismo estrés físico y psicológico que padecen los estudiantes cuando lo trasladamos al acoso laboral, lo padecen los trabajadores, entiéndase por tal en este momento a los docentes. Una buena práctica sería acabar con el acoso para terminar el ausentismo laboral. Una buena práctica es acabar con el acoso laboral también para mejorar la calidad de vida de los educadores o de cualquier trabajador que es víctima del acoso laboral. No solamente el ausentismo, sino las ganas de ese trabajador de ir. Son muchos los casos que podríamos dar como ejemplos de docentes que se enferman, de docentes que han sido hospitalizados y con problemas psiquiátricos por el acoso y el hostigamiento que tienen los docentes. En tanto, en el acoso escolar existe normatividad, como el decreto 1620 y su decreto reglamentario 1965 del 2013, que otorga facultades a las instituciones educativas y a los entes municipal o departamental para atender de manera directa esta práctica. Se siguen presentando situaciones de acoso, pero también los trabajadores tienen o tenemos la ley 1010 del 2006, donde existe, por ejemplo, el Comité de Convivencia Laboral, sobre el cual deben presentar las quejas a aquellas personas que se sientan acosadas. La ley penal también ejerce de alguna manera en aquellos casos, por ejemplo, donde se presenta el acoso sexual, que no solamente sucede, es más difundido cuando es el género femenino que resulta víctima de esta, pero también hay compañeros docentes que por pena, o hombres que muchas veces por pena o por vergüenza no ponen en conocimiento estas prácticas, porque en una sociedad que nos ha enseñado a los hombres a ser fuertes y no ser débiles, prefieren sufrir en silencio. Más allá de los efectos físicos, psicológicos y económicos sobre los que puede recaer la violencia, el acoso,
es importante que cualquier empresa, desde el área de bienestar laboral, estudie su entorno, estudie su sector poblacional para hacerle frente y erradicar de una vez por todas la violencia o el acoso. Si nosotros queremos acabar o eliminar de las instituciones educativas el acoso laboral, debemos primero que todo documentarnos, capacitarnos y rodearnos, y de manera muy especial debe existir la solidaridad entre todos, por lo menos los que queremos terminar con esa práctica perversa, para rodear a aquella víctima que por múltiples razones ha sido sometida al acoso y al hostigamiento. La Procuraduría General de la Nación tiene rutas de atención, no solamente para atender el acoso escolar, sino el laboral y el sexual, y en este caso de manera específica hay unas prácticas y unas rutas de atención para, desde el punto de vista penal, judicializar a aquellas personas que acosen o que ejerzan este tipo de violencia sobre sus compañeros, sea de trabajo o de escuela. En últimas, si no existe desde los entes administrativos, desde las rectorías, desde las gerencias, una atención particular y específica y práctica al trabajador, al padre de familia, al estudiante que es objeto del acoso, le queda también la vía de la acción de tutela. La invitación es a que no guardemos silencio. Si somos víctimas o tenemos conocimiento de alguna circunstancia de acoso, la denunciemos y eliminemos esta práctica de las aulas de clase si lo que queremos realmente es formar jóvenes sanos y mejorar la calidad de la educación. Muchas gracias a todos y no se les olvide darle me gusta y compartir su contenido y suscribirse a nuestro canal. Hasta nuestra próxima entrega.